Hola, hola, sí. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos los amigos que nos ven desde la casita. Como les había comentado, esta tarde vamos a hacer una pequeña transmisión, les dijimos. Hoy estamos, son 6 de la tarde, vamos a cantarles un poco de nuestra música como siempre nos gusta. Y también felicitar a los cumpleañeros. Dijimos también que vamos a felicitar a los cumpleañeros. A ver cuántos se están conectando. Acá ya tenemos que ya se están conectando ya. Bueno, está haciendo un poco frío todavía. Pasó ya Pascua. Entonces estamos aquí para cantarles unos cuantos temitas para todos ustedes. A ver cuántos se conectan, quienes están atentos. Queremos saludar siempre a todos. Si hay cumpleañeros en este mes de abril, queremos saludar a todos. Estamos 2 de abril ya. Aún casi un mes exactamente para Santa Veracruz. Bueno, como ya me conocen, soy Vitalia Ceballos. Acá en otro lado está don Rolando. A ver, también quiere saludar. Sí, muy buenas tardes a todos quienes están enlazando con su programa de doña Vitalia. Bueno, saludar siempre a todos y que esta tarde pues lo vamos a pasar con música nacional en vivo, por si acaso. Aquí no hay nada grabado, música en vivo. Y bueno, espero que sea del agrado de todos ustedes, ¿no? Un cordial saludo para todos y para todos quienes están conectados con su programa. Hola, sí, ya les mencionaron, estamos aquí en vivo. Para todas las personas, un saludo muy especial. Para todas las personas que están viendo, mi nombre es Juvenal. Tal vez algunos me conocen. Un saludo pues, esperemos que esta tarde sea provechoso, de mucho agrado para todas las personas que están viendo la transmisión en vivo, ¿no? Hola, buenas tardes. Ya se van conectando. Bueno, esta tarde estamos haciendo música en vivo y esperemos que les guste, ¿no? Yo me llamo Armando Jesús y pues, toco la guitarra. Bueno, ahí está el Armando, nuestro guitarrero, acá don Juvenal, Rolando. Entonces vamos a cantarle una cuequita que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes. Y a ver cuántos más se conectan. Ya estamos, a ver quiénes estaban conectándose. Si hay algún temita tienen especial, si hay algún cumpleañero también. Y por favor avísenos cómo está el audio, cómo está saliendo el audio. Por favor avísenos esa partecita. Estamos saliendo bien, por ahí está entrecortado. Vamos a cantarles entonces esta cuequita con mucho cariño para todos ustedes. Si hay cumpleañeros, entonces sacarse el pañuelito a bailar una cuequita, dice aquí el camino. Ahora sí, esa primerita.
estamos con esa hermosa cuequita que dice aquí el camino. Bueno, queremos saludar a nuestro gran amigo Luis Ariel Claros Quintero. Dice que nos está viendo desde Punata. Saluditos para él y para toda su familia. Bueno, vamos a cantarle unos cuantos temas más, siempre esperando que sea del agrado de todos ustedes. Bueno, si pueden, por favor, regálenos las estrellitas, no se olviden. Estamos con la transmisión en vivo y eso es para poder llegarles también un poquito más para todos ustedes y para muchos amigos. Ahora sí vamos a cantar otra cuequita en la voz de Rolando Quinteros. Bueno, sí, este temita dedicado a todos que están viendo el programa. Matecito de Toronjil, una cueca bastante antigua que va con mucho cariño para todos ustedes. Se va la primerita. Matecito de toro para entrarme a tu pecho y no volver a salir, para entrarme a tu pecho y no volver a salir. Quisiera ser matecito de toro para entrarme a tu pecho y no volver a salir, para entrarme a tu pecho y no volver a salir. Ay, mi palomita, la dulzura de tus labios yo me la llevo, la dulzura de tus labios yo me la llevo. Bueno. Y esa vueltita ay de mi palomita, la dulzura de tus labios yo me la llevaré, la dulzura de tus labios yo me la llevo. La dulzura de tus labios yo me la llevaré. Bueno, ahí está esa cuequita antigua. A ver cuántos ya se han conectado. Hay que saludar a la gente que nos está viendo por el canal de Los del Valle, Vitalia Ceballos. Bueno, aquí doy gracias a los integrantes también, a Juvenal, como también a nuestro querido amigo Armando de la guitarra. Bueno, saludar siempre a todos los buenos amigos que están en su programa. Seguimos con doña Vitalia Ceballos. Bueno, sí, vamos a continuar con más música para ustedes, también saludando siempre los amigos que se están conectando. Bueno, estuvimos viendo, doña María también se estaba conectando, creo que se ha escapado. También queremos mandar saluditos hasta Yapacaní. A ver quiénes más están conectando. Si hay algún cumpleañero y que esté cumpliendo un añito más, que nos diga y quiere algún tema especial, también lo podemos cantar. Y como le decía, a ver cómo están escuchando el audio al otro lado.
por ahí está muy saturado, por ahí no ha escuchado, por ahí se ha escuchado solo la guitarra, por ahí el acordeón está saliendo. Avísenos, por favor, los que nos están viendo. Don Luis Ariel Claros, él está desde el comienzo, está viendo, a ver, avísenos cómo estamos. Y vamos a cantar enseguida, claro que sí, otra cuequita más, siempre esperando que sea del agrado de todos ustedes. Una cuequita que dice, cansado estoy de vivir, para todos ustedes vamos a cantar. Bueno, si alguien quiere realizar su fiestita, estamos Orquesta Los del Valle con música variada para todo gusto, como siempre, música súper variada. Tanto si quieren así simplemente, así sencillito, también nos vamos. Si quieren música variada, completo, igual estamos ahí para todos. Dice, a ver, don Johnny Chura, dice, saluditos para Juvenal Chura, es su hermano, ahí está. Ahí A tu está primo. Su primo también, Su primo, claro. ¿no? Ahí está. ¿Cómo está don Johnny? A ver, el audio, ¿se escucha bien o no se escucha bien? A ver, avísenos, por favor. Por ahí podemos cambiar otro micrófono. Bueno, saludar también a la gente de Mixquia, Iquile, Totora, a mi querido pueblo de Tintín. Estoy seguro que ya están conectados, están viendo ya. Este domingo pasó Pascua, allá había bastante actividad. Los copollos tradicionales de Pascua, pues no, en diferentes lugares del cono sur cochabambino. Es una tradición ya de muchos años atrás. Y la verdad que yo pensaba ir, no he podido ir por motivos de trabajo, será hasta el próximo año. Pascua, realmente es una fiesta muy bonita, pero muy cortita por si acaso, ¿no? Domingo y listo. Sí, eso de verdad, Pascua es tan rápido, ya pasamos con Jueves Santo, Viernes Santo, ya Pascua, ya está, ya no hay más. Bueno, dice don Johnny, está bien el audio. Muchas gracias, don Johnny. Así entonces continuamos porque ya estuvimos queriendo cambiar de micrófono a don Juvenal. Ya. Queremos dar saluditos a toda la gente de Arani, escuchar el sector de Cabo, Punata, Clisa, Tarata. Bueno, el otro día estuvimos por, ¿qué se llama el lugar? Rosal, Punata, a ver, la despedida del carnaval, ¿no? Pascua, carnaval. Bueno, ahí se hace cada año la despedida del carnaval, habían varias comparsas, bueno, estaba muy bonito, ¿no? Sí, el domingo nos fuimos por la feria de Méndez Mamata, a Clisa llegamos, pero ya no había picana, ya se había terminado, nos fuimos directo a Rosal. Bueno, queremos mandar saludito también a Linet Ordoya, dice saludos desde Santa Cruz. A don Erasmo Torrico, saludos desde Comarapa, cumpite, Mainaya Casanqui. Bueno, para la gente de Comarapa, claro que sí, los cumpitas de Comarapa, allá hay bastante frutilla, ¿no? La frutilla produce bastante por allá. Si no me equivoco, también estaban con actividad de Pascua, Comarapa, estaba viendo que tienen mucha costumbre, estaban transmitiendo también, he estado viendo. Bueno, saluditos siempre para todos ellos. También queremos saludar a la señora Olga Camacho. Gracias, doña Olguita. A ver, si ya están algún cumpleañero por ahí, ya está listo el pañuelo para poder cantar una cueca más. Le vamos a cantar esta cuequita que dice así. Y esa primerita. Y la sigo padeciendo. Cansado estoy de vivir la vida que voy llevando. Caramba, la vida cansa y la sigo padeciendo. Caramba, la vida cansa y la sigo padeciendo. Ay, qué dolor, qué pobre de mí. Con tanto sufrimiento ni la vida es para mí. Con tanto sufrimiento ni la vida es
verdad que este tema dice, caramba, la vida cansa, de verdad cansa, ¿cansa la vida o no cansa? Cansa cuando uno tiene una mujer nomás. Cuando tiene hartas mujeres cansa, pues más bien al revés eso. Cansa una mujer. Una pismana, mana zapadilla lava, mani caldito, monadorcitos. Calditos, está bien, ¿no? ¿Dónde estás nomás? Sí, todo. Bueno, queremos mandar saluditos a Erika Almanza Rocha, dice saluditos desde Barcelona. Muchísimas gracias por vernos, también saluditos a ella. A Ultrasound, dice, también nos está viendo. A Ceballos Morales, que nos está viendo también. Saluditos para todos ellos. Bueno, como dicen, la vida cansa. Cansa, por ejemplo, he estado viendo yo muchos eventos. Un día nos ponimos a cantar esta cueca. De verdad que la señora estaba tan de dolor, creo, no sabemos qué pasó. Yo creo que estaba cansada de vivir al lado de su esposo o al lado de sus hijos. Se puso a llorar amargamente, realmente era increíble cómo lloraba, ¿no? Ahí se puso llorando, de verdad, una cosa que casi terminamos llorando todos. Queremos mandar saluditos también a don Víctor Cruz, dice, muchos saluditos allá en Italia desde Arequipa, Perú. Bueno, queremos mandar a nuestros amigos de Perú. Enseguida les vamos a cantar unas temitas, espero que les guste también. Una cuequita más cantamos. ¿Ya? Sí, una cuequita. A ver, esta cuequita se lo dedico para mi gran amigo Ramiro Paz de Ilpa. A él le encanta esta cueca, ¿no? Eso sí. Vamos con esa primerita.
Ahí ¿Quién está. no muere por un amor? ¿Quién no se da unas copitas? Yo tal vez voy a morir borracho. No, mentira. Pero queremos mandar siempre saluditos. Bueno, aquí don Erasmo Torrico dice un temita de Comarapeñita. Toquen si se escucha bien, 100 puntos. Gracias. Saluditos para toda la gente de Comarapa. Comarapeñita ese. Después también queremos mandar saluditos a María Bustamante. Gracias, señora, por las hermosas canciones de antemano. Me recuerden a mi papito que los cantaba mucho. Bueno, queremos mandar todos saluditos para toda la familia Bustamante. Y ¿Te seguimos acuerdas algo de ahora. Comarapa ahora? ¿Que alguna historia de Comarapa tienes? Nada. No. Bueno, a ver, le toca a doña Vitalia saludar a la gente de Comarapa. Hace años grabé un tema, un calullo dedicado a Comarapa. Por lo menos pasan unos 30 años. Y no creo que me acuerde ya ese calullo porque no lo cantamos mucho, ¿no? Y tenemos una tandita, digamos, para cantar, porque tantas canciones que hemos llegado a llevar al disco, ya se me van muchos temas, ya no me acuerdo mucho. La Comarapeñita lo grabé hace unos 30 años atrás, y un bonito tema, un bonito calullo, que fue de mi inspiración, ¿no? Bueno, entonces para la próxima transmisión que hagamos vamos a preparar este tema, dice Comarapeñita. Bueno, aquí sabe doña Filomena Chavarría, dice: recuerdo inolvidable quedaron en mi corazón cuando bailaba mi mamá. Dice, ay, saluditos para toda su familia, también para la señora Filomena. Siempre mandando saluditos a todos. Bueno, que como decíamos, a nuestros queridos amigos también, a nuestro hermano país Perú, le vamos a cantar el tema. Yo sé que les va a gustar este añito. Esa es la nueva propuesta musical que hemos estado presentando en estos últimos. Antesito vamos a saludar a don Tomás Alames, que dice saludos desde Madrid. Saludos para ellos también. Y cantamos este temita que dice: ¿qué puedo hacer?
decepción. ¿Quién no llora por un amor? ¿Y quién no para en las cantinas tomando una cervecita? ¿Quién no vive una decepción? ¿Quién no llora por un amor? ¿Quién no llora por un amor? ¿Quién no para en las cantinas tomando una cervecita? ¿Quién no vive una decepción? ¿Quién no llora por un amor? ¿Quién no llora por un amor? ¿Cuántos no habrán llorado? Bueno, yo sé que ese tema a muchas personas les gusta. ¿Quién no llora por un amor? ¿Quién no para en las cantinas tomando su cervecita? ¿Cuántas veces no habrán para ustedes? No, ajá. No, yo jamás, jamás. Jamás, dice, porque él es el santo. El del medio es el más diablo. Las cervecitas de llorar más, pues, uno se acuerda. De borracho uno se acuerda mucho. Por eso le dicen el juve. Ah. Se está rehabilitando. Juventud. Juventudes. Ah, Bueno, mandamos saludos siempre a todos. A ver, ¿quiénes más están activos? Vamos a estar mandando saluditos a le hemos dicho algún cumpleañero. No hay hoy día cumpleañeros. De verdad creo que hoy día nadie no está de cumpleaños. Bueno, mandamos saluditos a muchos cumpleañeros que van a estar en este mes, pero no hay nadie no quiere algún tema más. Ya. ¿Un temita más cantamos? Claro, sí, ahora me toca cantar un guañito. Pero vamos a cantar entonces en la voz de Rolando Quinteros este tema que dice Ripus, un tema bastante antiguo, seguramente muchos van a recordar, la gente aquí de Cochabamba, del Valle Cochabambino, es un temita muy tradicional acá en Cochabamba y seguramente en otros lugares, ¿no? Para todos ellos con mucho cariño, Ripusa.
riposa chincanaya, riposa chincanaya. Amate calmunan kituma basutikunaya, amate calmunan kituma basutikunaya. Ay, 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 no basutikunaya. Ay, 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 no basutikunaya. Amapitas monanquichu, amapitas monanquichu, no es otra cosa, ¿no? Cuidado que Pero usted no piensa vale otra seguir. cosa. Ni shagra, magnífico, monanquich, cuajut, cutimuna de cámaras. Ahí estamos ya. Bueno, siempre saludando a todos los amigos, unos cuantos temitas más. Y muy agradecidos por acompañarnos esta tardecita, parte de la nochecita. Dice, a ver, Tomás Aranes dice, Choltean Sardinita. Enseguida se lo cantamos entre Choltean Sardinita, claro que sí. Es un tema que hace tiempito ya hemos grabado. Sí, vamos a cantar Choltean Sardinita. Andesito, solo cantamos otro temita o cantamos Choltean Sardinita, cantamos una estrojita por lo menos. Claro que sí. Bueno, con mucho cariño para don Tomás Alanes. También queremos saludar a don Lucio Galvizo, que se está uniendo desde Misque, si no me equivoco. Saluditos para toda la gente de Misque. Vamos a cantarle entonces este bañito. Y con mucho cariño para todos ustedes. Cholita y sardinita, su paisasca ñauicita. Ay, las camas tan puristas, trote, trote de pailita. Cholita y sardinita, su paisasca ñauicita. Ay, las camas tan puristas, trote, trote de pailita. Esa vida. Causas paila chubunaiki, cholita y sardinita. Guaños papis munas maiki, porque me has pagado mal. Causas paila chubunaiki, cholita y sardinita. Guaños papis munas maiki, porque me has pagado mal. Sepultura y Ucumanta, cholita y sardinita. Campo y Lado y Manizaliki, porque me has pagado mal. Sepultura y Ucumanta, cholita y sardinita. Campo y Lado y Manizaliki, porque me has pagado mal. Ahí está don Tomás, ahí está, se lo hemos cantado Choltean Sardinita. Bueno, también queremos saludar a señora Marta Velázquez, saludos desde Argentina. Claro que sí, para ella también saluditos. Vamos a cantarles unos peñitos más, siempre esperando que sea de su agrado. Bueno, estamos tratando de llevar un poquito también nuestra música para otros lados también, para que puedan escuchar. Por eso hemos empezado esta tarde cantándole estos sueñitos con mucho cariño para todos ustedes. Bueno, sí, vamos a seguir con la música, experimento los guañitos que tanto le gusta a la gente. Y es otro guañito que nos trae del recuerdo. Es un tema que le gustaba mucho a uno de nuestros integrantes, ¿no? Mariposita. Mariposita, se creía mariposita, por eso le encantaba todo este tema. Bueno, sí, simplemente ya, a ver, ¿qué vamos a cantar? Nosotros le hacíamos así, mariposita. Bueno.
Mariposita, mariposita, ¿quién te ha dicho que soy casado? Mariposita, mariposita, ¿quién te ha dicho que soy casado? Soy casado por esta noche, soy soltero toda la vida. Soy casado por esta noche, soy soltero toda la vida. Así vidita. Para todos los maripositos. Mariposita, mariposita, ¿quién te ha dicho que soy casado? Mariposita, mariposita, ¿quién te ha dicho que soy casado? Soy casado por esta noche, soy soltero toda la vida. Soy casado por esta noche, soy soltero toda la vida. Así nomás, soy casado solo en la noche, que aquí estoy soltero. Sí, duela a quien le duela. Diego, no, yo no. Tú eres casado de día y de noche, no hables mejor. Bueno, sí, mandando saluditos a la señora Marisol Salazar. Gracias por seguirnos. No, vamos a continuar a ver unos 2 temitas más. Bueno, ya hay muchos, yo creo que están atendiendo a los esposos, dando la cena, y los caballeros también por ahí atendiéndole ya. Llegan en la noche, doña Vitalia, ya no cocinan las mujeres, se van a comer pollito, braster, espiedo, eso nomás ya es hoy en día, ya no cocinan, ya no hay esos platitos tradicionales de la tarde, por ejemplo. La sopita. Hay los platitos, unos corderitos, falso albóndigas, falso conejitos, ya no hay eso, todo es pollo nomás siempre. Salchipapa. Bueno, sí, las comidas también se van perdiendo ya, de verdad. Antes creo que había, ¿no?, en ese aspecto, las cenitas. Bueno, siempre saludando a todos ustedes. Vamos a cantar este temita más. Ahí está un guañito más, con mucho cariño para todos ustedes. Yo sé que este guañito les gusta mucho. Hacia Norte Potosí, después Oruro, en muchos lugares. El tema dice: No lo asesines, de autor don Wilfredo Quintana. Espero que sea de su agrado. Y dice así: con mucho cariño para todos ustedes. No lo asesines, esta mi vida. No lo asesines, te lo suplico. Solo en ti pienso, en tu cariño. Eres la razón de mi existencia. Eres la causa de mi existencia. Y no lo asesines, esta mi vida. No lo asesines, te lo suplico. Solo en ti pienso.
así yo canto, así yo lloro, mi amarga suerte hasta la muerte, mi amarga suerte hasta la muerte. He recibido tu última carta y hoy estoy muerto sin tu cariño. Así yo canto, así yo lloro, mi amarga suerte hasta la muerte, mi amarga suerte hasta la muerte. Así es. Y esa niña. Y cuando pronuncio tu lindo nombre, siento la muerte que me devora. Por eso canto, por eso lloro, mi amarga suerte hasta la muerte, mi amarga suerte hasta la muerte. Y cuando pronuncio tu lindo nombre, siento la muerte que me devora. Por eso canto, por eso lloro, mi amarga suerte hasta la muerte, mi amarga suerte hasta la muerte. Eso. Esa guitarrita, hermano. Por eso lloro mi desventura, por eso sufro mi desconsuelo. A mil plegarias le pido al cielo, mande la muerte como un consuelo, mande la muerte como un consuelo. Por eso lloro mi desventura, por eso sufro mi desconsuelo. A mil plegarias le pido al cielo, mande la muerte como un consuelo, mande la muerte como un consuelo. Y por eso lloro mi desventura, por eso sufro mi desconsuelo. A mil plegarias le pido al cielo, mande la muerte como un consuelo, mande la muerte como un consuelo. Por eso lloro mi desventura, por eso sufro mi desconsuelo. A mil plegarias le pido al cielo, mande la muerte como un consuelo, mande la muerte como un consuelo. Qué bonito tema realmente, ¿no? Ahí está. Hermoso tema. Con mucho cariño este temita. Me encanta, de verdad, sinceramente me encanta ese tema. Dice, hay tan bonitas estrofas que tiene. De verdad me gusta y es la nueva propuesta musical. Ya pueden encontrarla en todas las plataformas, tanto hay video, también el audio, y ya pueden encontrar todo esto. No lo asesines, esta mi vida. Y continuamos, uno más. Sí, yo creo que... Ya se han cansado. Bueno, a ver, queremos mandar saluditos a Modesto Ceballos. Gracias, prima, por vernos. Compartan, por favor. Ahí está viendo también la familia. Siempre saludamos. Florcita Quinteros, ¿dónde estás? Saluditos para ella. También quiero saludar, bueno, el día de mañana mi hija está de cumpleaños. Luz Daniela Quinteros Ceballos, feliz cumpleaños, hija. Que Dios te bendiga. Que cumplas muchos años más y no cambies más. Sigue cantando. Bueno, nos han pedido un caluyito muy tradicional. Bueno, este calullo ya está bastante escuchado en todo lado. Siempre nos piden este tema y con mucho cariño vamos a complacer. Pero les gusta a la gente, ¿qué podemos Me hacer? voy. Ese calullo realmente hizo llorar a mucha gente. Hasta yo de mareadito, cuántas veces he llorado, ¿no? Es un tema que saca lágrimas. Pues aquí viene ese bonito tema, me voy.
Para todos los amigos, también queremos saludar antecitos a don Miguel Ayaviri, a don Jaime Donaire, que nos está viendo desde Ciudad de Tarija, a don Santos Reyes, señora Vitalia y grupo cordialmente saluditos desde Salta, Argentina. El 28 de marzo fue mi cumpleaños, le pido una cueca, señor padrino, o arbolito. Señor padrino, se lo cantamos. Muchísimas felicidades, más vale tarde que nunca. Bueno, saludar a don Jaime Donaire, que siempre está atento con la programación del grupo, las actividades que realizamos, siempre nos manda saludos. Y saludos pues para la ciudad de Tarija, para don Jaimito. Bueno, un cordial saludo para él. Y este también con mucho cariño para don Jaime y para todos quienes están conectados con este su programa de doña Vitalia Ceballos. Recordando tus caricias, triste me pongo ay de mí, sin te acordar. Recordando tus caricias, triste me pongo ay de mí, sin te acordar. Una pena y un sentimiento, una pena y un sentimiento. Una cruel separación, triste me pongo a llorar, ay de mí, si te acuerdas. Una cruel separación, triste me pongo a llorar, ay de mí, si te acuerdas. Esa guitarrita hay amores en la vida, debemos tener, que no se pueden olvidar, llorando te has de quedar. Hay amores en la vida, debemos tener, que no se pueden olvidar, llorando te has de quedar. El mundo es mi testigo, yo nací para quererte, llorando te has de quedar. El mundo es mi testigo, yo nací para quererte, llorando te has de quedar. Esa guitarrita flor de la dalia santa, amarilla santa, la flor de la dalia santa, amarilla santa. Aquí está mi dueña santa, a la voluntad. Así está mi dueña santa, a la voluntad. Y estaba, no estaba
complacido con los caluyos. Bueno, ahí está los caluyitos que no se puede olvidar, los caluyos. Bueno, a mucha gente le gusta. Don Miguel Ayavide dice, saluditos a don Rolando. ¿Dónde está don Tomás? Gracias por los saludos, muchas gracias a don Miguel. Igualmente un saludo cordial para él y toda su familia, ¿no? Claro que sí. Wilber Salazar dice, Armandito, dice. Wilber, alguien te vio. Wilder, sí, Wilder. Wilder, saluditos, hermano. Ahí está. Bueno, nos ha pedido don Santos Reyes una cuequita. Pueden cantar Señor Padrino. Sí, ¿no? Nos ha pedido Señor Padrino, o si no, sea Arbolito. Señor Padrino, se lo vamos a cantar, claro que sí. Esta cuequita más y esta primerita. Señor Padrino, ay, cuchayucanqui, mana una santa casa de Chihuahua, mana una santa casa de Chihuahua. Ay, Señor Padrino, ay, cuchayucanqui, mana una santa chaiquina, jugaba puño y con Chihuahua. Mana una santa chaiquina, son sachucargani, casa punaipa, suma padrino y manchuca huertacito, cuido chinaipa, suma padrino y manchuca huertacito, cuido chinaipa. Ay, la 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 la, ay, la 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 la, ay, la 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 para don Santos Reyes. Son sachucargani, casa de punaipa, suma padrino y manchuca huertacito, cuigo chinaipa, suma padrino y manchuca huertacito, cuigo chinaipa. Eso bueno. Ay, la 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 la, ay, la 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 la, ay, la 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 la, suma padrino y manchuca huertacito. Ahí está don Santos, ahí está su pedido. Imagínate Chayina Fieroning y Padrinustar y Padrinus gastar y Manajasio Bosca. Padrinos Chicho de Wilca para que se le pare el Nanchcarra. Se le pare la oreja. Bueno, muchísimas gracias amigos, amigas en esta tarde por acompañarnos. Parte de la nochecita. ¿Un temita más para despedirnos? ¿Quiere cantar don Rolando? Sí, sí. Bueno, muy agradecidos con todos ustedes, muchísimas gracias, Diosito quiera. En la próxima vamos a estar viendo si les gustó. Si les gustó, por favor, comparten, denos un like para que podamos también en la próxima llevarles un poco más de música para todos ustedes. Bueno, nos vamos a despedir con este bonito baño tradicional también, que yo de niño lo he escuchado bastante.
hueño bastante antiguo, que lo escuché cantar a don Uriel Vázquez y lo sigo cantando hasta ahora, ¿no? Ahora es el hueño que más me encanta. Qué lindo recordar estos guaynitos. Bueno, nosotros siempre tenemos temas de recuerdo, tanto la música nacional, la internacional. El grupo que tenemos, acordeón, charao, guitarra, también tenemos un grupo completo, un grupo electrónico, para todo tipo de actividades, matrimonios, cumpleaños, bautizos. Es un grupo bastante grande el que tenemos, ¿no? Con una variedad de temas, de música romántica, música internacional, de todo un poco, ¿no? Para todo gusto. Así es. Para todo gusto es para, como decía, ¿no? Para matrimonios, para mañagamientos también, ¿no? Y para los divorcios también, igual. Bueno, vamos a seguir saludando. Bueno, muchísimas gracias a señora Lilian Camacho, aquí dice Panoso Gladys, gracias por regalarnos sus temas, muchas gracias por seguirnos a usted. Rosario Cherto Rico, donante de nuestro ayuntamiento. Don Santos dice, gracias por complacer mi pedido, les felicito por el espacio musical y continúen con éxito. Bueno, si hemos dicho, a ver, esperemos que la próxima semana también, o pasado, por lo menos 2 veces al mes o 3 veces al mes,
vamos a tratar de llevarles un poquito de música y también complacerles sus pedidos. Como le hemos dicho, lo único que le pedimos nosotros es darle un like y compartan, por favor. Sí, es importante, doña Vitalia, que nosotros hagamos conocer nuestra música, especialmente la música nacional, porque siempre eso nos dice la gente, cada vez que vamos a tocar a una actividad, a un compromiso, digamos, nosotros estamos cansados de las cumbias, chiquillas, chiquillas por aquí, chiquillas por allá, todo es chiquillas, ¿no? Nosotros cantamos música nacional como también internacional, pero en esta oportunidad le estamos dando más prioridad a la música nacional porque la gente quiere escuchar nuestra música. Hay gente que vive en el exterior, por ejemplo en España, Estados Unidos, Italia, allá en Argentina, siempre nos piden música nacional. Eso es lo que realmente añora nuestra gente boliviana. Y para ellos pues siempre vamos a estar en este tipo de programas, haciendo por lo menos, como dices tú, por lo menos 2 o 3 veces al mes, hacer este tipo de actividad en vivo para que la gente vea que nosotros no engañamos a la gente, tocamos en vivo la música, no le ponemos un dedito a un botón y listo, no es así, nosotros hacemos música en vivo. Bueno, os digo, ahí está, con eso más y nos despedimos. Muchísimas gracias también a Isabel Mérida, saluditos. Isabel, desea esta para ella también. Bueno, muchísimas gracias por seguirnos. No se olviden siempre compartir, por favor. Hay nuevos temas también que ya, como el Pascua que ha subido, próximamente viene otro nuevo tema que está titulado Ahí sí, ahí no. Muy prontito ya viene. Sí, después nos estamos olvidando también. un asunto, doña Vitalia. ¿Cuál? Tenemos ya está en espera de los videos, una cosa de unos 7 temas hemos grabado, temas nuevos, composiciones nuevas, que están muy bonitas. No los estamos lanzando todavía por falta de tiempo. En estos días seguramente vamos a ya trabajar en ese asunto, lanzar temas nuevos de doña Vitalia Ceballos. Bueno, sí, ya y muy prontito vienen temas nuevos, ya tenemos algunos en las plataformas también, como dice ese tema, No lloraré, no sufriré, también ya pueden encontrar en las plataformas, también ya hay video, los alais, después también los nuevos caluyos, no son nuevos, sino los videos estamos actualizando con los caluyos, homenaje a Walter Camacho. Sí, son caluyos que estamos lanzando, que yo lo grabé hace mucho tiempo atrás. Pero de todas maneras tenemos temas nuevos que no lo estamos lanzando, ya lo hemos grabado y ya están grabados los temas, simplemente falta lanzarlos por el video, ¿no? Nada más. Sí, nos falta video, por eso le decía, muy prontito viene un tema que ahí sí, ahí no, viene, después está Tintinenito, después vamos a estar viendo qué temas más. Triste, hay un tema que titula Triste, Quisiera morirme. Tintinayito, ya le habíamos dicho, después viene Amor Eterno, hay muchos temas que vienen, entre esos Mi Nombre también, otro buenito, y con mucho cariño para todos ustedes. Espérenlo, muy pronto estamos, y muchísimas gracias por seguirnos. Ultimito aquí a nuestro Alicia Torrico, dice saludos desde Buenos Aires, Argentina, para ella más. Nos toca decir, ¿o quiere bueno, cantar? muchas gracias. Muchas gracias. La próxima estaremos complaciendo con mayor cantidad de temas, y conéctense, a ver, vamos a hacer una pequeña propaganda para que usted esté atento, para que podamos cantar en vivo. Claro que sí. Muchas gracias por su atención. Gracias, muchachos. Gracias a Armando. Gracias, Juvenal, por estar en este programa de doña Vitalia. Y acompañándonos. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Chao. Chao. No se preocupe.